Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Lo tenemos al periodista dedicado, especializado en economía, Alejandro Bonalumi. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. El gusto es mío, un placer. Bueno, elecciones hace más o menos unos 10 días. ¿Y los mercados? Cambio de estado de ánimo. Previo al proceso electoral había una dolarización de cartera importante, un mercado que se pasó de rosca porque la expectativa era una tendencia de derrota del gobierno y no un caudal de votos que superara el 30%. Había desprecio por los activos argentinos porque primero hay que aclararle a la gente, este gobierno y los mercados tienen buena onda, para decirlo de alguna manera. Vamos a decir, el kirchnerismo no se llevaba mal con los mercados. Este gobierno se lleva bien con los mercados. Pero, lógicamente, ante la incertidumbre de gobernabilidad y de poder llevar adelante las reformas estructurales de fondo que el plan, según el gobierno, necesita, una derrota electoral te generaba demasiada incertidumbre. ¿Qué hacían los que toman decisiones? Vendían activos argentinos, bonos, acciones, por eso el derrape feroz de este año, y dolarizaban cartera. No solo los que venían a quedarse a largo plazo, sino incluso muchas pymes que, dice, ¿cuándo hay que pagar? Mira, tenemos que pagar esta factura mediados de noviembre, dice, pasemos las elecciones en dólares. Ante un cambio importantísimo en la decisión electoral de la sociedad, bueno, el mercado, vía inversa, subieron acciones, subieron mucho los títulos, hay acciones argentinas que en una semana subieron más del 100% en dólares, algo que no te da nada en el planeta, que tampoco es demasiada seriedad, y desarmaron la cartera en dólares. Algunos porque tenían que pagar vendiendo, perdiendo plata, porque compraron más caro de lo que vendieron, esta semana especialmente, y otros vendiendo para pasarse a activos que puedan dar mayor utilidad, porque esa expectativa de devaluación se desinfló. Hoy si preguntás en el mercado, la mayoría dice que por lo menos 1 o 2 meses, quizás hasta fin de año, el dólar seguro no va a tener ningún salto brusco, como sí esperaba la mayoría si el resultado electoral era negativo para el gobierno. ¿En eso, Alejandro, digo, un respiro para el gobierno? Sí, la verdad que sí. Fíjate vos que este gobierno tuvo que, previo al proceso electoral, pedirle al campo que liquide, entregando retenciones cero, ir a Estados Unidos a ver cómo negociaba, casi de apuro, una señal, un aporte, un swap, o el Tesoro de los Estados Unidos comprando pesos y vendiendo dólares, algo que no es habitual, que ahora se revirtió porque ya se fue el Tesoro de los Estados Unidos, vendió la letra que había armado el gobierno para ellos. Sí, la verdad que es un respiro que el gobierno necesitaba. Yo no sé si fue la solución a los problemas, porque los problemas de la gente siguen. El tuyo, el mío, siguen igual. Creo que lo que se evitó con el proceso previo, Estados Unidos, etcétera, y un resultado electoral favorable es evitar un daño mayor. Ahora el gobierno, con ese poder político, deberá, lo que según él necesita, reforma laboral, reforma impositiva, presupuesto, entre otras cosas, ¿no? Vamos, digo, puntualmente con lo de la reforma laboral, Alejandro, digo, ¿no va a generar, digo, lo que se ataca siempre en la industria del juicio y demás, que es un mito, porque digo, el porcentaje de los conflictos laborales en todas las relaciones entre trabajador y empleador es del 0,6%, es un mito, es armado un mito. Pero más allá de eso, ¿no va a generar mayor, digo, niveles de estas reformas laborales y conflictos? Porque ya pasó en Estados Unidos, y en Estados Unidos, digo, si uno habla de este mito de la industria del juicio, en Estados Unidos es la pirámide total, ¿no? de los conflictos legales. ¿No va a generar, digo, cómo se espera? Mirá, el gobierno propone, lo habló en la mesa del consenso de mayo con gobernadores y distintos referentes, en intentar modernizar una ley laboral que es cierto, vetusta, es vieja, hay muchas actividades que han cambiado, el mercado laboral en el mundo cambió, está el community manager ahora, no existe, no está encuadrado en ningún lado, está el trabajo a distancia, tampoco, lo que es cierto. Aquí la clave es, primero, no quitar derechos, lógicamente, los derechos adquiridos no se pueden modificar, una ley
no debería, por seguridad jurídica, ir hacia atrás. Decir, bueno, mira, ahora todo lo que... No, de aquí para adelante. Segundo y fundamental, para mi entender, lo que debe conseguir una reforma laboral conjuntamente con una reforma tributaria es descomprimir la carga impositiva que tiene el empleo en la Argentina. A ver, yo te contrato a vos. Bueno, el 34% de lo que vos cobrás, yo aparte se lo tengo que dar al Estado. Y es un nivel muy alto porque Chile tiene el 7, porque otros países de América Latina tienen el 11 de carga tributaria sobre el empleo. Y que el trabajador también pone una gran parte. Y que el trabajador también pone. Entonces, yo saco 1.000.000, a vos te llegan 800 y yo al fisco después le tengo que dar 600 más. Es una locura. Bueno, si ese es el debate, modernizar, bajar la carga para incentivar la contratación de empleados y fundamentalmente darle un contexto de equilibrio a esta puja de fuerzas, vale la pena. Ahora, si vos venís a cambiar todo, a quitar derechos, a generar incertidumbre, a generar un abuso laboral, porque no es un dato menor. Vos sabés que en Argentina, durante mucho tiempo, el abuso laboral existió y hay rubros donde sigue existiendo. Bueno, me parece Gastronómico. Gastronómico. Hasta El ingreso, yo entiendo, digo, con respecto, digo, porque hay gente que está a favor, digo, de la propina y hay gente que te dice no, porque, digo, yo ya lo pago pago el servicio cuando pago la cuenta, digo, vaya esa discusión. Yo entiendo muchas veces el tema de la propina. ¿Por qué? Porque ese trabajador cobra muy poco. Claro, compensa con eso. Gran parte de sus ingresos provienen de la propina en el gastronómico. Incluso hubo fallos judiciales que está incorporaban la propina como formando parte sí, de porque su es ingreso. habitual. Es habitual. Tenés otro rubro, el empleo doméstico. ¿Qué alto nivel o qué nivel altísimo de trabajo en negro, trabajo informal? Sí, que aparte de registrar una persona que en el trabajo doméstico es muy bajo. Es muy bajo. Y te protegés. Te protegés y hasta vos podés deducir de ganancia el aporte que haces. Es simplemente un cambio cultural. Pero además, la estafa es que yo te digo, mira, vení como empleada doméstica, hacé tu monotributo. Tampoco es válido, más allá que después la justicia lo podés pelear. Me parece que hasta es más caro el monotributo. Si Puede vos ser sumás el más monotributo, caro, me parece... Pero digo, la verdad que es una falta también de conciencia, que es algo que tenemos que modificar mucho en Argentina. Concientizar de la tranquilidad que tiene una persona en blanco, de lo que significa para esa persona con un recibo de sueldo que puede ir al banco a sacar un crédito. Aparte, de hay que entender todo. que... si vas a una locación de prestación de servicios, en ese caso, ambas partes también pueden reclamar. Pero por supuesto. ¿Vos te imaginás un tribunal demandando a una persona que presta servicio de limpieza porque limpió mal? No. Bueno, eso te lo permite. Pero claramente. Porque es otro tipo de contrato. Exacto. Entonces me parece que debemos también ordenar. Además, hay algo fundamental estadísticamente hablando. Hace más de 11 años donde el empleo principal de un país, que es el empleo industrial, productivo, con buen ingreso, no existe, va decayendo. Emplea el monotributista o aumenta el monotributista por muchos motivos, aumenta el empleo en negro, aumenta el empleo estatal. Entonces vos tenés que, todo esto sobre la mesa, con las condiciones necesarias para no quitar derechos, y si esto fomenta el empleo, bienvenido sea. Pero creo que la clave es el aporte que yo tengo que hacer. Tengo que contratar un empleado y digo, ay, ¿cuánto me va a costar? Mirá este dato, fui a dar una charla a las parejas, pymes, muchas pymes. Dice, Ale, nosotros, gran parte de la plata que destinamos es a judicial y a la oficina contable. No en recursos humanos y no en la oficina de proyectos. Eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que generar un círculo virtuoso de la economía donde el trabajador esté incorporado, ¿no? Trump ganó en Argentina, pero perdió en Estados Unidos, ¿no? Sí, perdió en Estados Unidos, salió con los tapones de punta. A ver... ¿Será por el apoyo a Milei? La gente dijo, ¿lo apoyaste tanto? Los de acá lo apoyaron, pero los de allá... Es todo un dato, ¿sabés por qué además? Porque el contribuyente protestaba, dice, ¿vos le estás dando plata a quién? ¿Por qué? El gobierno de Estados Unidos está parado porque no se aprobaba... Y vos le estás prestando dinero a Argentina, claro, que no nos la va a pagar, que no la puede pagar. Claro. Y que ya no nos la pagó. No, van a venir por otras cosas. Aquí no podemos hablar de geoeconomía si no hablamos de geopolítica. Y me parece que eso tiene que ver con muchos intereses de Estados Unidos, ejemplo, en lo conocido como tierras raras, que China domina mucho
y que nosotros tenemos un Que potencial ya no son enorme. tan raras. Ya no son tan Es raras. como cuando el otro día decía, las nuevas tecnologías ya no son, Ya no son nuevas, tan nuevas. ya son viejas. Tierras raras es a ver, es algo que tiene un alto nivel de componentes químicos, 16, entre, a ver, uranio, litio, molibdeno, que fabrican satélites, pantallas, drones. China tiene y trabajó muy bien en eso, trabajó muy bien, te puede gustar o no, pero trabajó muy bien, Estados Unidos no. Ahora quiere que eso sea aprovechado por Estados Unidos aquí en Argentina. Y creo que todo tiene que ver con todo en esto del ida y vuelta, ¿no? Alejandro, quiero agradecerte por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. Sé que a veces el tiempo, digo, los tiempos... Es tirano, no se dijo nunca. El tiempo es tirano. El que invierte en dólares, ¿gana o pierde? Mirá, el que invierte en dólares, creo que en el corto plazo no va a ganar como cree. Muchos están, aún con la tasa de interés baja de los rendimientos en pesos, 30, 35, 40, haciendo eso y al dólar comprándolo un poquito más adelante. Son etapas, son épocas. Argentina, la verdad que es un país tan sensible y tan fluctuante que lo que te diga hoy a lo mejor en unos días cambió. Pero bueno, así vivimos y así estamos. Gracias, Alejandro. Vamos a un pequeño corte y seguimos con Acceso a los Derechos.